Bienvenidos a nuestro episodio número 73 de nuestra sección Gotas de Sabiduría. El día de hoy nos toca discutir un libro del autor Daniel Siegel y el título del libro es Mindsight. Y una traducción de este título sería como esa visión que tiene tu mente de lo que quieres que pase en tu vida y esa sincronización de eventos que te puedes imaginar y que todos lo hemos vivido, sobre todo cuando tenemos una expectativa de algo que queremos que pase en nuestra vida. Por ejemplo, irnos de vacaciones o también cuando te dicen que puedes ganar un concurso o te puede ir bien en un examen, lo que sea que te quieras imaginar, lo que sea que quieras crear en tu mente, esa es la capacidad de sincronizar tu cuerpo, las emociones que estás viviendo y obviamente la mente, todo lo que está pasando en tu cabeza, qué tipo de pensamientos estás teniendo. Entonces, esta técnica desarrollada por este autor, Daniel Siegel, lo que nos enseña es a sincronizar, unificar y armonizar estos tres parámetros que constantemente se ha discutido y muchas veces los han separado cuando en realidad es un todo. Es un todo que se separa un poco en lo que percibes, pero realmente es como crear esa sincronía, cómo unificar todas estas sensaciones que tenemos y cómo crear un mundo distinto dentro de ti y quitar esas voces y quitar ese ruido externo que constantemente te está distrayendo y te está diciendo que hay peligro, que hay estrés, que hay crisis, etcétera. Todo lo que te puedan decir simplemente es un trabajo que tienen que hacer estas personas para, pues, embobarte, para que no pienses, para que cada vez seas más ignorante, para que estés en un estado de miedo y en ese estado es difícil que puedas realmente tomar una buena decisión. Cuando estamos estresados, cuando estamos alterados por miedo, obviamente las decisiones se toman irracionalmente y no piensas, ni siquiera tienes capacidad de sentir esas emociones en tu cuerpo. Entonces, todo eso nulifica la verdad que puedas tener tú en tu cuerpo. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo a través de estos principios del libro Mindsight. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en un mundo que parece que está completamente desconectado de la realidad y de la naturaleza y realmente parece como si no hubiera nada por qué tener una esperanza, pero en realidad sí hay un lado positivo donde podemos encontrar ese oasis que todos hemos vivido, esa luz que de repente aparece cuando hemos tenido crisis o hay momentos de tormentas y podemos crear una salud distinta a la que nos están queriendo vender a través de, pues, múltiples ayudas externas. Entonces, se trata de encontrar esos comportamientos, las herramientas, cómo practico o qué es lo que tengo que hacer adecuados para estar presente, para también hacer ejercicio, para ejercitar tu cuerpo, para percibir de manera más pura, de manera más visible y regular todas esas emociones, que es el secreto de una visión mental. Imagínate que tienes, bueno, si usas lentes, si a veces necesitas lentes para ver, letras o distinguir más detalle en las personas, imagínate que cuando no los tienes puestos todo se ve borroso o a lo mejor completamente ves ya sombras o siluetas, etcétera, depende la graduación que tengas. Y cuando te pones los lentes ves una imagen nítida, limpia, más real de lo que está pasando y puedes también leer ciertos textos que son muy pequeños. Bueno, de eso se trata esta técnica de Mindsight, de afinar tu mente, sincronizarla con tu cuerpo
regular tus emociones a través de estas dos partes de tu cuerpo y realmente encontrar esa unificación. Entonces, para ello necesitamos definir qué es Mindsight. Mindsight es esa capacidad de reflexionar sobre una conexión entre la mente, entre tu cuerpo, y todo eso es crucial, importante para comprender y para regular qué emociones estás sintiendo. Las emociones son simplemente guías, son comunicación de tu percepción, de tu cuerpo, de lo que estás sintiendo, y es información al final, y es también energía que se tiene que mover y que tiene que fluir. Hay técnicas como la meditación, y hemos hablado bastante de la meditación en este podcast, que caen bajo una visión mental. La meditación lo que hace es calmar tu mente, aumenta una conciencia de tus respuestas fisiológicas, como los latidos del corazón, regula tu respiración, te da más conciencia de esos espacios entre la inhalación y la exhalación. Y ese pequeño hueco que hay entre el cambio de inhalación y exhalación. Y esa práctica no se limita nada más a momentos de silencio, sino que también sirve como una herramienta para navegar por situaciones que son caóticas, donde hay mucho ruido, donde hay mucha información, justo, o desinformación, muchas veces, que fomenta una regulación emocional negativa. Cuando tú estás inmerso en todo ese mar de información, en todas esas distracciones, en todo lo que los medios te quieren hacer sentir, pues obviamente tu regulación emocional cada vez va disminuyendo y cada vez vas perdiendo más conciencia de cuál es tu realidad. Y de eso se trata también. Entonces, crear este yo armónico a través de la visión mental es lo que quiere esta técnica o pretende esta técnica de Mindsight. Tiene ese objetivo de crear ese yo en balance, un yo que está en armonía, un yo que fomenta la creación de una personalidad que se adapta a esos cambios externos mientras se mantiene estable en los valores fundamentales. Les dije al principio de este año que íbamos a hablar bastante de valores a través de todo este podcast y de todo el año, porque es lo que más necesita ahorita nuestra sociedad, necesita más valores, necesitas saber cuáles son tus valores, necesitas cuestionarte más qué estás siguiendo, qué estás creyendo y empezar a trabajar más con tu propia verdad, empezar a desapegarte de todo ese ruido y ser más como el agua, como un río que fluye suavemente y que se utiliza también estas analogías del agua o de un río con la personalidad que va haciendo espacio a través de un río que se va encontrando piedras, que se va encontrando desviaciones o surcos. El río, el agua, lo que hace es que se adapta sin realmente chocar contra ellos. Lo que está haciendo es que les da la vuelta. Darle la vuelta o rodear esos obstáculos es justo lo que tiene que hacer tu personalidad. Se tiene que hacer más flexible. Lograr ese yo que está en armonía implica aceptar muchos comportamientos, relaciones, reconocer un equilibrio entre un pensamiento que es más racional, que está pensando, que está evaluando, que tiene una vista más alta, no nada más una vista de lo que te quieren hacer creer, y sobre todo que acepta las emociones, que acepta que muchas veces tenemos emociones intensas que se deben de sentir, que las debes de cuestionar, que puedes hacer que fluyan y que es sano todo eso, que eres humano y que también sentir
y trabajar con esas emociones implica que a veces te equivoques, pero esa es la flexibilidad que vas a ir adquiriendo. Mindsight también como un entrenamiento cerebral para crear la resiliencia emocional es otro de esos pilares de esta técnica. Es similar a entrenar a tu mente, mejora tu capacidad de adaptación, tu resiliencia, implica reflexionar sobre qué tipo de pensamientos estás teniendo, crear nuevas conexiones en tus neuronas y aumentar la memoria de lo positivo, aumentar la memoria de estas conexiones, aumentar la repetición y la memoria de cómo cuestionas lo que estás sintiendo. La práctica es lo que hace realmente que te vuelvas un experto y permite que hagas una recreación de una vida, de escenarios pasados o futuros. Cuando reflexionamos sobre lo que nos ha pasado, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, estresados y queremos quitarnos ese estrés, sentirnos mejor, tu mente es capaz de hacer lo que hacen ahora pues esta tecnología de la realidad virtual, ponerte unos lentes de realidad virtual y meterte en un mundo que tú estás creando, es lo que hace tu mente. De ahí fue copiado. Entonces, tú puedes en cualquier momento de estrés simplemente cerrar los ojos, empezar a respirar profundamente e imaginarte un momento que te dé más paz. Cualquier momento en tu vida, seguramente tienes varios donde hayas estado en paz, donde hayas estado feliz, donde hayas logrado algo. Regresarte a esos momentos, capturarlos, sentirlos otra vez, es una capacidad mental y activas áreas del cerebro que te mueven a ese estado de paz o de orgullo o de logro y te ayudan a comprender cuáles son esas regiones cerebrales donde puedes tener juicios, donde entra esa voz crítica que no es tuya para empezar, que es una voz que se fue creando por contribución de miles de personas, entre ellas obviamente con quien más pasabas tiempo, tus padres, tus maestros, tus familiares, etcétera. Muchos juicios, muchas palabras que varias personas te han dicho se han quedado dentro de ti y crean esa voz que tú crees que es tuya, pero en realidad no. Es una mezcla, pues mal hecha, entre comillas, primitiva, de todas esas emociones y de toda esa interpretación e intención de los demás. Cada quien tiene una realidad y cada quien creció bajo ciertas realidades. Y eso es lo que a veces expresamos y muchas veces no nos escuchamos y hasta después nos damos cuenta de lo que dijimos o de cómo actuamos. Y tristemente, de todas maneras, eso ya fue expresado y eso ya fue a veces integrado, sobre todo en un niño o en una niña. Y todo eso es lo que va creando una voz interior que no te ayuda a veces en esos momentos, pero si tú quitas y entiendes, para empezar, que esa voz no es tuya, la dejas pasar, no le haces caso y vas practicando tus momentos donde te sientes bien, donde sabes que eres capaz de hacer las cosas, todo eso te va a dar una intención distinta que te va a permitir controlar mejor tus reacciones, tanto de miedo, de ansiedad, de estrés, de lo que sea que estés sintiendo. Y de eso se trata, de empezar a practicar más con nuestra mente, a jugar más con nuestro visor mental, con antes de que te compres cualquier tontería de todas estas que ya están saliendo, antes de que te vuelvas adicto también a esa tecnología de realidad virtual, ¿por qué no te vuelves adicto a capturar tus propias emociones, a regular lo que estás sintiendo, a mejorar cómo reaccionas? Mindsight es esa herramienta valiosa que también se ocupa en psicoterapia y contribuye a ese bienestar emocional en tu vida diaria, porque es un ejercicio que podemos hacer todos los días y que deberíamos de hacer todos los días. Imagínate que todos los días lo primero que haces es, antes de abrir los ojos, te imaginas cómo quieres que sea tu día. Vas
visualizando y creando esa imagen mental de cómo quieres que fluya, qué son las cosas que tienes que hacer, qué quieres que pase en cierta reunión o en tu trabajo, qué quieres, cómo quieres sentirte después de hacer ejercicio, cómo quieres que el tiempo te rinda, todo, todo te lo puedes imaginar y lo puedes crear. Si tú creas ese camino neuronal, cuando te levantas, cuando abres los ojos, ya está puesto. Lo único que tienes que hacer ahora es recorrerlo, es accionar. Entonces, este es el punto ahora donde estamos llegando de estimular un hemisferio que no se estimula tan frecuentemente, que es el hemisferio derecho. Nuestro hemisferio derecho del cerebro es responsable de toda esta capacidad de mindsight y es la conciencia emocional, mientras el izquierdo se ocupa de un pensamiento más racional, más analítico. Ejercitar este lado del cerebro es muy importante para comprender y manejar tus emociones. Los juegos de comunicación no verbal, entender cómo reacciona la gente, percibir más a la gente por esa comunicación no verbal, tener esa capacidad de escribir, y lo repito y lo he dicho muchísimas veces, escribir lo que sientes, bajar las cosas en papel, sobre todo cuando estás en un mar, en una tormenta de emociones negativas, te ayuda muchísimo a escanearte más, a saber qué tipo de pensamientos están pasando en tu mente. Y ese escaneo también se puede traspolar a la parte del cuerpo, la puedes mover hacia la parte del cuerpo, puedes cerrar los ojos y puedes hacer autoconciencia de dónde estás sintiendo ciertos síntomas o dolores o qué es lo que te molesta a veces en tu cuerpo. Te molesta, me refiero a te está dando una sensación que no te gusta, no realmente algo ya más grave. Si aprendemos a escanearnos constantemente, a percibir más nuestro cuerpo, vamos a ser capaces de evitar muchísimas, muchísimas enfermedades. Y por último, esta técnica de Mindsight te ayuda a lidiar con esas emociones que son intensas, que a veces te hacen sentir ese estrés crónico. Y esa técnica de escaneo corporal, esa práctica de visualizar tu mente, consiste en centrarte, en realmente enfocarte en diferentes partes de tu cuerpo para mantener esas emociones, para manejar, para mantener una regulación de todas esas emociones intensas. Y requiere que tengas atención a las sensaciones de tu cuerpo y fomenta el control de esas respuestas emocionales que puedes tener. Y hay muchos ejemplos y se ha puesto em, se ha implementado en investigaciones esta técnica con pacientes y cómo estos pacientes, por ejemplo, en un ataque de pánico o de ansiedad, pueden superar esa hiperventilación simplemente con empezar a escanear su cuerpo, con empezar a sentir y a describir qué están sintiendo cuando lo externalizan lo que estás sintiendo, que lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer escribiendo o lo puedes hacer cerrando los ojos y hablando. Simplemente lo que estás haciendo es ver dónde está ese espacio que te hace sentir seguro, irte a situaciones, evaluar más lo que está pasando y realmente cuestionarte si es real, porque muchísimas veces también esos ataques de pánico o ansiedad no son reales y fueron creados por una tormenta de pensamientos negativos que se acumuló en tu mente y es como cuando no has sacado la basura por 3 semanas en tu casa, por ejemplo. Empieza a oler mal, empieza a crearse microorganismos, etcétera. Pues lo que está pasando en tu mente es un ataque de pánico, es una salida, es ese explotar de lo que está pasando. Y estas técnicas de visión mental para lidiar con estas incomodidades y con estas emociones te ayudan a encontrar esa paz en algún momento de tu pasado o cuestionar más por qué te estás sintiendo así, por qué tienes miedo, por qué tienes
pánico, por qué tienes ansiedad, por qué tienes hambre también, porque el hambre a veces puede ser, y muchas veces ahora, es emocional. Entonces, te invito a que pruebes esta técnica, te invito a que empieces a implementarla en tu vida y a que crees espacios de meterte en tu propia realidad virtual, en tu propia realidad que te va a ayudar a estar más centrado, en tu propia realidad que te va a conectar con tus valores, en saber cuáles son esos valores que son importantes para ti y que la mayoría de las veces no van a ser los mismos de los de otras personas. Espero te haya ayudado toda esta plática a entender más que somos mucho más capaces de lo que otras personas nos han hecho creer, sobre todo en estos años que han pasado, y esa impotencia a veces o esa incertidumbre y ese sembrar cosas negativas. Tú lo puedes apagar en el momento que tú quieras. En el momento que tú quieras puedes darle switch. Se apagaron las noticias, se apagó escuchar tonterías y en el momento que tú quieras puedes prender tu visor mental para ver qué estás sintiendo, para ver cuáles son tus valores, para sentir y capturar esas imágenes y esas vivencias que tuviste en tu pasado donde lograste cosas, donde fuiste capaz de hacer las cosas y donde eres capaz de hacerlo y repetirlo otra vez. Y cada vez que repites ese escenario, es cada vez que tu cerebro lo va creyendo más y va creando esos caminos mentales. Entonces, de eso se trata este juego de la vida. De eso se trata estas lecciones que tenemos, de esquivar obstáculos, de adaptarte, de volverte más flexible y de entenderte más en vez de estar entendiendo lo que está pasando afuera, porque lo que está pasando afuera no tienes ningún control sobre lo que pase afuera y tienes todo el control sobre lo que pasa adentro de ti. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Que tengas un excelente día. Nos vemos, ya sabes qué hacer, reacciones, preguntas, comentarios, sugerencias de temas y suscríbete a los canales, al podcast de audio. Si me puedes dejar un review en las plataformas de audio, te lo voy a agradecer muchísimo. Y ya sabes también que puedes apoyarme en mi página del lado izquierdo. Hay un botón que dice donación. Lo que sea que quieras donar, esta es la manera de mantener lo que estoy haciendo. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.